Gracia y paz en Cristo Jesús para cada uno de mis hermanos de Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia y para todos aquellos que nos ven por internet. Hoy se cumple la semana número 22 de no poder congregarnos. 22 semanas, 22 domingos, días del Señor, sin poder reunirnos como iglesia para honrar su nombre. De verdad que esto sin duda alguna es doloroso para nuestros corazones. De verdad que esto sin duda alguna es fuerte y no deja de estremecerme cada domingo que no puedo ver cada uno de sus rostros. Cuando nosotros leemos el Salmo 42, nosotros nos encontramos con un creyente sumamente triste, conmovido, impactado, quebrantado. Y cuando meditamos en el Salmo nos damos cuenta que la razón que produjo ese quebranto y ese dolor del salmista en el Salmo 42 parece ser el hecho de que como se encontraba en el exilio, no podía reunirse junto al pueblo de Dios. Y él le pregunta al Señor, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti junto al pueblo del Señor? En alabanza y con alegría, ¿cuándo lo haré? Y es increíble porque él comienza diciendo que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego que él determina o muestra la sed que tiene su alma por la presencia de Dios, luego lo conecta con ese mismo deseo que él tiene de reunirse junto al pueblo de Dios. Esto nos enseña que cuando hay un deseo verdadero por estar en la presencia de Dios, también sentiremos un gran deseo por estar junto al pueblo de Dios. Y cuando nuestro deseo por estar con el pueblo de Dios disminuye, eso indica que nuestro deseo por estar con Dios también ha disminuido. Y en medio de ese quebranto, él alimenta su alma llenándola de confianza en el Señor. Quiere el Señor poner ese mismo quebranto del salmista. Son pocos los que hoy se quebrantan por no poder reunirse. Quiere el Señor poner ese mismo quebranto, pero también esa misma confianza, esa misma fe que tenía el salmista en el Salmo 42, la cual alentó y fortaleció su alma. Oremos, mis hermanos, para que Dios no solamente ministre en nuestros corazones hoy, sino que podamos reunirnos muy pronto. Cuando consideramos la tasa de mortalidad de un virus como el que tenemos hoy, creo que tenemos muchas razones para cuidarnos, pero también tenemos muchas razones para reunirnos, para invocar el nombre del Señor, para ser prudentes, pero al mismo tiempo obedientes al Señor que le pertenecemos. Oremos. Mi Dios bendito, 22 semanas es mucho tiempo sin ver a tu pueblo reunido, sin disfrutar de todas las bendiciones que solo ocurren cuando tu iglesia se reúne. La bendición, Señor, de estimularnos al amor y a las buenas obras. La bendición de tomar juntos la Santa Cena y recordarte en ese memorial. La bendición del bautismo de mis hermanos, la recepción de nuevos miembros. Tu palabra dice en Efesios que únicamente tú has decidido transformar áreas de nuestras vidas, las cuales serán transformadas únicamente cuando nos reunimos con tu pueblo. También nos has dicho en tu palabra, mi Dios, allí mismo en la carta de Pablo a los Efesios, que solamente cuando estemos reunidos con tu pueblo es que vamos a experimentar un conocimiento más amplio de tu amor. Y puedo seguir diciendo cada uno de los beneficios que tú has determinado darnos, los cuales ocurren, de los cuales podemos apropiarnos únicamente cuando tu pueblo se reúne. Beneficios que no estamos disfrutando hoy, porque no nos hemos reunido como iglesia hasta este momento. Permite, mi Dios, permite, Padre amado, que pronto nos podamos reunir, considerando cada una de las normas de bioseguridad si es necesario, pero que podamos reunirnos, mi Dios. Danos esa oportunidad. Te clamamos como el salmista, danos esa oportunidad. Oh Dios mío, y hoy habla a nuestros corazones. Usa a este siervo, usa a este hombre débil y pecador para hablar a tu iglesia, santificarla y purificarla. En el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor y también nuestro Salvador. Amén. Por algunas semanas hemos tenido el privilegio de ir al Salmo 23 y estudiar esta maravillosa porción de las Escrituras que nos mueve a adorar a Dios de una manera correcta. El centro del Salmo 23 no son las ovejas. El centro, el principal personaje, el personaje principal del Salmo 23 es Jehová, es nuestro Dios, es nuestro Cristo que dio su vida por las ovejas. Y en el día de hoy vamos a estar meditando en el versículo 3 del Salmo 23 y he titulado el sermón de hoy, Seguros en los brazos de Dios. ¿Por qué es eso lo que nos muestra este Salmo?
Podemos hallar toda la seguridad que necesitamos y la paz que necesitamos únicamente en los brazos de nuestro Creador. Este salmo nos ha mostrado lo débil que son las ovejas, lo frágiles, lo descuidadas, cuántos se exponen al dolor, a los ladrones y a los animales feroces cuando no está su pastor. Obligatoriamente necesitan de guía, quien los force a ir a pastos verdes, quien calme su inquietud, quien los lleve a aguas tranquilas. Las ovejas necesitan cada una de estas cosas y para ello se requiere de su pastor. Pero también la Escritura nos enseña que los pastores en aquel tiempo debían caminar mucho, hacían un gran esfuerzo para cuidar de las ovejas, para poder llevarlas a aguas tranquilas, para poder darle pastos verdes, ya que muchas de las aguas de aquel momento se destinaban principalmente a la agricultura. El pastor tenía que caminar mucho para conseguir agua para sus ovejas. Debía estar atento a los lobos, debía estar atento a los ladrones, debía estar expuesto a todos los peligros, atento a todos los peligros que enfrentaban sus ovejas. Pero no solo eso, debía conocer las necesidades de sus ovejas de manera general, pero también él debía conocer las necesidades de cada una de sus ovejas de manera individual. Así que el trabajo del pastor era un trabajo arduo y forzoso y que lo hacía por pasión y amor a sus ovejas. De la misma manera y aún más, es el trabajo de nuestro gran pastor, Jehová de los ejércitos, que vela por sus ovejas en todo tiempo, con amor, con ternura y con poder. Hoy quiero que veamos el versículo 3 del Salmo 23, pero de nuevo quiero que leamos todo este precioso salmo. Acompáñenme en sus Biblias al Salmo 23 y vamos a leer todos estos versículos y luego nos vamos a centrar únicamente en el versículo 3. Salmo 23, Reina Valera 1960, leemos desde el versículo 1 en adelante. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué salmo tan glorioso y tan hermoso. Cuánta teología en estos versículos encontramos. Y quiero que meditemos en el versículo 3 en esta mañana y quiero que lo hagamos considerando dos puntos principales. En primer lugar, yo quiero que veamos que el buen pastor restaura mi alma. Y en segundo lugar, quiero que veamos cómo el buen pastor nos guía por sendas de rectitud. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto. El buen pastor restaura mi alma. Y miren cómo lo declara el versículo 3 del Salmo 23. Confortará mi alma el buen pastor, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En el primer verso ya notamos que el Señor está incondicionalmente comprometido a satisfacer todas nuestras necesidades. Este buen pastor, aprendimos en el verso 1, se encargará de darnos aquellas cosas que Él considere necesarias para sus ovejas. En el segundo verso vimos que Él nos alimenta amorosamente en pastos verdes y nos conduce sabiamente al lado de aguas tranquilas. Ahora en el verso 3 vemos que Él restaura pacientemente nuestra alma y nos guía en los caminos de justicia. David dice que el Señor restaura su alma. Esto es sumamente maravilloso porque la palabra hebrea que tenemos en este versículo 3 lleva la idea de restaurar algo. Significa retroceder o regresar algo. Y la idea aquí en nuestro texto, cuando entendemos esta palabra, la idea es que algo o alguien regrese a donde estaba anteriormente. Repito, la idea es que algo o alguien regrese a donde estaba anteriormente. Es como si el texto dijera, el Señor se encarga de hacer regresar mi alma a donde estaba anteriormente. El Señor restaura el alma de David, lo que significa que lo lleva de regreso a donde estaba antes de que se alejara o sufriera algún declive espiritual. Esa es la idea que el salmista trata de indicarnos tanto a ti como a mí en este verso.
Y esta restauración que David experimentó en su alma vino a través de diferentes medios de gracia a la vida de David. Nosotros sabemos muy bien acerca del grave pecado de adulterio de David. Los escritos del Antiguo Testamento nos lo declaran. El Salmo 51 nos lo declara claramente el pecado que cometió David y cómo Dios restauró su alma. Pero esto no sucedió por arte de magia. Nuestro Dios es un Dios de medios. Y nuestro Dios usó diversos medios de gracia para restaurar el alma de David. Y uno de esos medios de gracia que Dios usó para restaurar el alma de David vino por el Espíritu Santo, quien lo condenó por el pecado. Fue el Espíritu Santo quien realmente trajo convicción al corazón de David cuando Natán lo confrontó. Y esto es sumamente importante para nosotros porque el Espíritu Santo solo ha venido a hacer morada en los hijos de Dios. La Escritura dice que todo aquel que cree inmediatamente, no paulatinamente, inmediatamente recibe al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dios en Espíritu viene a morar dentro del creyente. Y es Él quien lo guía a toda verdad, pero quien también lo convence de todo pecado. Así que uno de los medios que Dios usó para restaurar el alma del rey David fue nada más y nada menos que su espíritu, para traer convicción de pecado, para abrir sus ojos para que viera la realidad de lo horrendo que había cometido. Y de la misma manera Dios hace en tu vida y en mi vida. Usa el Espíritu Santo que mora en nosotros para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es muy importante para nosotros. Y es muy importante considerarlo cuando tratamos de justificar nuestros pecados en medio del conflicto o en medio de la lucha. Cuando nosotros nos acostumbramos a opacar nuestro pecado, a disfrazar nuestro pecado, a cubrir nuestro pecado con nuestra propia justicia, cuando tratamos de justificar nuestro pecado o culpar a otros de nuestro pecado, nosotros estamos negando dos verdades en nuestra vida. Una es el hecho de que todos somos pecadores. Así que cuando tú en medio del conflicto te niegas, te cuesta admitir que has pecado, estás negando tu propia naturaleza pecaminosa, tratando de lucir siempre como la víctima y no como el victimario, tratando de escapar de la realidad de que tú también eres un pecador, tratando de escapar de la realidad que no solamente las personas pecan contra ti, sino que tú también pecas contra las personas. Pero hay una segunda realidad que negamos cuando constantemente nos tratamos de justificar de nuestro pecado o cuando constantemente nos cuesta reconocer nuestro pecado. La segunda realidad que negamos es el hecho de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Porque si siempre tú eres el inocente, si nunca eres tú quien peca, si tratas siempre de justificar tu pecado y cubrirlo con tu propia justicia, tú estás negando entonces que el Espíritu Santo mora en ti y nunca tiene necesidad de convencerte de pecado, lo cual es un error. Nosotros somos pecadores. Todos los días, de alguna manera u otra, violamos la ley de Dios en palabra, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones, etcétera, etcétera. Así que yo quiero que tú sepas que cuando tratas de negar tu pecado en medio del conflicto o de la prueba, o cuando eres confrontado, yo quiero decirte que eso es más grave de lo que tú piensas. Estás negando tu propia identidad, tu propia naturaleza pecaminosa, el pecado remanente que aún mora en ti, y también estás negando la presencia del Espíritu Santo en ti, el cual te convence de pecado. Pero no solo esto, hermanos, también otro de los medios de gracia que David usó para tratar de traer convicción al corazón de David, esto vino por la dolorosa y amorosa disciplina del Señor. La disciplina es una manifestación de amor, y Dios al que ama disciplina. Y Dios traerá disciplina a sus hijos si no se arrepienten, con tal de guardar su alma, con tal de restaurarlos como lo hizo en el caso de David. Pero también esta restauración en el alma de David vino a través de la ley de Jehová, la cual es perfecta, y dice el Salmo 19, la cual restaura el alma. La palabra de Dios, la ley del Señor nos permite ver nuestro pecado. Es como el espejo en donde cada uno de nosotros deberíamos vernos para conocer dónde estamos fallando. Es así como debemos ver la ley de Dios. Ella se encarga de mostrarnos nuestro pecado. Pablo decía que él no hubiese sabido que era pecador si no hubiese sido por la ley del Señor.
Pero también la ley del Señor cumple el propósito de guiarnos a Cristo. Así que la ley de Jehová fue uno de los medios, o otros de los medios, que el Señor usó para traer convicción, para restaurar el alma de su siervo David. El Señor ha prometido restaurar el alma de cada uno de sus hijos y utilizará todos los medios necesarios para lograr ese propósito. Y David era uno de los hijos del Señor. Y él iba a restaurar su alma. Y lo hizo a través de estos medios. Y es por eso de David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en el Salmo 23, Él conforta mi alma, Él restaura mi alma. David está hablando de su propia experiencia. En cada una de nuestras vidas, hermanos, Dios trabaja de manera similar. Él nos lleva de vuelta donde necesitamos estar reviviendo nuestros corazones cuando nos volvemos espiritualmente lentos o tibios. El Señor ha prometido llevarnos al lugar a donde pertenecemos. No olvides lo que significa esta palabra aquí, de confortar, da la idea de restaurar, regresar algo a donde estaba anteriormente. Dios pretende tomar a sus hijos cuando comienzan a desviarse y el Señor hará todo lo necesario para llevarlos al lugar donde estaban antes. Ninguno de nosotros estamos exentos de experimentar la tibieza, la fragilidad de nuestra vida espiritual. Pero nuestro buen Dios utilizará todos los medios necesarios para traernos de nuevo al lugar donde pertenecemos. Y si el Señor tiene que usar un Natán, lo hará. Yo quiero decirte que nuestro Dios muchas veces usa a tus hermanos, usa a tu cónyuge, usa a tus pastores para hacerte reaccionar, para sacarte del letargo donde te encuentras. Por eso deberías recibir cada exhortación con amor, recibirla como de parte de Dios. Porque así como Natán fue usado para despertar a David, Dios también está usando muchos medios a tu alrededor para despertarte. Todos tenemos puntos ciegos, todos somos frágiles, por lo tanto debemos exponernos más constantemente a la crítica, a la exhortación, para poder ser más como Cristo, para que realmente nuestra ceguera sea quitada y podamos ser llevados de nuevo al lugar donde pertenecemos. Hermanos, decía un siervo del Señor, cuando estamos abajo, el Señor nos levanta. Cuando estamos desanimados, el Señor nos anima. Cuando estamos agotados, el Señor nos repone. Cuando estamos secos, el Señor nos revive. Cuando dejamos nuestro primer amor, Él nos trae de vuelta a Él. Esta es la obra continua de santificación de Dios en nuestras vidas. Es eso lo que la Biblia llama santificación. Es lo que el pastor Paul Tripp llamaba el ya, pero todavía no de la vida del creyente. El ya, el hecho de que ya fuimos justificados gratuitamente por la obra de Cristo. Pero el todavía no, porque no somos perfectos, no hemos llegado a un estado de glorificación. Dios está haciendo una obra en nosotros, una obra en la que tanto tú y como yo deberíamos estar creciendo. Hermanos, en este salmo nosotros vemos al pastor activo, yendo tras aquellas ovejas que se han desviado y trayéndolas de vuelta al rebaño. Y nosotros somos consolados sabiendo que nuestro buen pastor no permitirá que nos alejemos demasiado de Él. Esto es sumamente esperanzador para nosotros. Él nos buscará y nos traerá de vuelta al rebaño. En sus brazos estamos seguros. Y no puedo leer el Salmo 23 sin pensar en Lucas capítulo 15. Ese capítulo de Lucas 15 nos muestra cómo Dios en Cristo busca y salva a los perdidos. En Lucas 15 se nos muestra cómo un pastor deja un gran rebaño en un campo abierto para buscar y rescatar a una oveja que se encuentra sola y perdida. Y dice Lucas 15:15, al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Esto no es una carga para él. Y la lleva a casa. Es increíble. Muchos usan hoy este pasaje para decir, mira cómo el trabajo que deben hacer los pastores, dejen a todas las ovejas y busquen a la que tiene varios domingos sin venir. No, este pasaje no tiene nada que ver con eso. Este pasaje está describiendo más bien la obra redentora que hace nuestro buen pastor Jesucristo. Es eso lo que está hablando nuestro texto. Esta es una obra gloriosa que hace el buen pastor a restaurar sus ovejas. Y quiero decirte que muchas de estas ovejas que él va a buscar cuando deja las otras, no necesariamente está ausente de la iglesia. A veces pensamos en esa oveja perdida como aquella que tiene varios domingos sin venir. No, esta oveja perdida y fría espiritualmente puede estar sentado junto a nosotros en cada domingo o escuchando ahora mismo este sermón. Y Dios, el irla a buscar
implica que Él usará los medios antes mencionados para rescatarla. Y quizás esa oveja está ahí sentada en las filas de la iglesia, está escuchando la predicación de sus pastores, y Dios usa esa predicación para despertarlo, traerlo a convicción y llevarlo a la cruz de Cristo para alcanzar perdón y renovar su esperanza. Qué obra tan maravillosa hace nuestro Dios. Nos asegura en sus brazos. Él ha dicho en el Evangelio de Juan que nadie nos puede arrebatar de su mano. El día lunes, mi pastor Rubén, junto a su esposa Karina, fueron a visitarnos a casa. Y de verdad, siempre que nos reunimos con ellos es un tiempo muy especial. Dios nos ha permitido tener una bonita amistad entre nuestras familias. Y ese día, mi pastor y yo en la ventana de la casa meditábamos y conversábamos acerca de la preocupación que sentíamos de que muchos de ustedes, en medio de esta cuarentena que ya lleva meses de meses, pudieran enfriarse, que pudieran estar conformándose a estar en casa, a sentir esa comodidad de sentirse seguros en nuestras pequeñas burbujas, salvados del peligro. Recuerda, nosotros le huimos al dolor y al peligro, y quizás no pudiéramos estar conformando a eso. Y quizás en estos momentos que es muy difícil ver la condición de ustedes persona a persona, que es lo que se hace cuando nos reunimos cada domingo, nuestro temor es que muchos de ustedes se puedan enfriar, que se puedan desviar. Yo creo que es un temor lícito. Más bien deberías preocuparte si tus pastores no se cargaran por esa razón. Y yo quiero decirte que los pastores pensamos estas cosas, número uno, porque conocemos a nuestras ovejas. Aún con limitaciones que tenemos, pero hemos podido conocer grandes faltas y crecimientos en el área de cada uno de ustedes. Y nuestra lucha de que las personas, de que las ovejas valoren el día del Señor y se congreguen, no viene a partir de marzo cuando comenzó la cuarentena. Este es un problema que se ha lidiado y ha tenido que luchar la iglesia desde tiempos antiguos. Hemos tenido que luchar con las personas para que dejen de ser negligentes, amen el día del Señor, se congreguen y puedan disfrutar los beneficios de estar junto al pueblo del Señor. Esto no es algo nuevo. De hecho, si tú lees la carta a los Hebreos, escuchas esta exhortación: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es interesante, ¿no? Que desde el primer siglo la iglesia estaba lidiando con hombres y mujeres que tenían en poco el asistir los domingos a la iglesia de Cristo. Y quiero decirte que cuando ese mandamiento fue dado, la iglesia estaba siendo perseguida y expuesta a la muerte cuando se dio ese mandamiento de que no dejaran de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué te parece? Así que la iglesia primitiva ha venido lidiando con esto de hace muchos años. Solo que ahora con esta cuarentena, algunos, no todos, algunos pudieran justificar su apatía de quedarse en casa debido al tema de salud. Y es esa nuestra gran preocupación. Pero el día martes, cuando me acerqué a estos versículos y los estudiaba para prepararme para este sermón, me recordaba a Dios cada una de estas verdades. Y yo decía, puedo tener paz porque si tú eres una verdadera oveja del Señor, vas a perseverar hasta el final. Un falso creyente va a claudicar, va a tirar la toalla, van a abandonar la carrera, van a buscar un montón de excusas para justificar su apatía. Pero el verdadero creyente, la verdadera oveja del Señor, quien ha decidido seguir a Cristo a cuesta de todo, quien ha decidido incluso entregar su vida por causa de Cristo, permanecerá hasta el final a pesar de todas las luchas y oposiciones que pueda experimentar. Y eso me dio mucha paz. Y me recordó las palabras del apóstol Juan cuando dice, salieron de nosotros, pero salieron de nosotros para que se evidenciara que no todos son de nosotros. Porque si habrían sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Cada una de estas palabras me produjeron mucha paz en medio de esta situación. El Señor es dueño de esa iglesia, yo no soy dueño de la iglesia. Solo estoy aquí como un instrumento del Señor para edificar tu vida, para ser un instrumento en manos del Señor para confortarte y animarte a seguir corriendo esta carrera de la fe. Así que puedo tener paz en medio de todo este caos, puedo tener paz en medio de eso. Y si alguno de ustedes decide claudicar, yo diré como Josué, aunque vosotros no quieras servir al Señor, yo y mi casa sí serviremos al Señor. Yo no sé si tú vas a seguir siguiendo esta carrera, pero yo y mi casa lo haremos. Lo haremos porque nuestro buen Dios que nos compró por alto precio de sangre merece que le entreguemos todo lo que tenemos.
Palabras como esas son las que dijo el puritano William Gurnall en su libro El cristiano con toda la armadura de Dios. Y él, hablando de los creyentes que perseveran en la batalla, él decía lo siguiente: todos pueden tener deseos de ser soldados de éxito. Todos queremos el éxito, todos queremos la victoria, todos queremos llegar al cielo. Pero pocos tienen el valor y la determinación de luchar con las dificultades que los acosan en el camino a la victoria. Todo Israel siguió a Moisés con alegría al salir de Egipto. Pero cuando apretó un poco el hambre y se aplazaron sus deseos inmediatos, estuvieron dispuestos a abandonar enseguida. Preferían, escuchen bien, la esclavitud del faraón a las bendiciones prometidas por el Señor. Eso no ha cambiado en el día de hoy. La situación hoy es la misma. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, pero que podamos tener la plena convicción de que los que son verdaderamente salvos van a perseverar hasta el fin. Porque el Señor nos ha concedido la gracia de la perseverancia, para que no corramos unos cuantos kilómetros en esta carrera, sino para que lleguemos hasta el final, para recibir esa corona de justicia que el Señor ha prometido únicamente, escúchame bien, a los que le honran. A los que no están dispuestos a honrarle, no esperen eso. Qué maravilloso es nuestro Dios. Por eso es que sin duda alguna, hermanos, estas situaciones que estamos viviendo son buenas. No buenas porque en sí nos causa alegría que muchos estén enfermos hoy por coronavirus. Yo creo que eso no produce alegría a nadie. Ni siquiera a los muertos. Nos produce más bien alegría los más de 10,000 que se han recuperado, de lo cual muchos hablan muy poco de los recuperados. Parece que nos gusta hablar más de los que están todavía en condiciones deprimentes. No, gracias a Dios y a su misericordia, miles ya se han recuperado. Hermanos, nada de esas cosas produce alegría, ¿verdad que no? Lo que produce un gozo en el creyente es lo que Dios espiritualmente está produciendo en la vida de sus hijos a través de esto. Mire, estas pruebas son buenas porque evidencian la calidad y la realidad de la fe de muchos. Estas pruebas me han permitido conocerme un poco más a mí, donde necesito más gracia, donde el Señor me ha dado más crecimiento. Pero también me ha permitido conocer un poco más a mis ovejas. Quienes realmente han madurado en la fe, quienes no. Quienes sencillamente son puro conocimiento y conocimiento y conocimiento, pero a la hora de la prueba ese conocimiento no pasa de sus mentes. Estas pruebas me han permitido realmente conocer quiénes están dispuestos a perseverar y quiénes no. Quiénes realmente están dispuestos a luchar juntos por el Evangelio y por la causa de Cristo y quiénes no. Realmente las pruebas son buenas. Estoy seguro que cuando regresemos nada será igual. Las cosas serán mejores porque Dios nos está permitiendo cultivar y desarrollar nuestro discernimiento, fortalecer nuestra fe y evidenciar qué fe es real y qué fe es falsa. Así que sin duda alguna doy gloria al Señor por estos tiempos. Doy gloria al Señor por estos momentos que el Señor ha traído a cada uno de nosotros. Así que Él ha prometido restaurar nuestras almas. Pero quiero decirte, mi amado hermano, que estamos en el ya, pero todavía no. Recuerda, esta restauración que Dios ha prometido traer a tu alma y a la mía no es instantánea. La curación de los enfermos y los heridos toma tiempo. El fortalecimiento de los débiles toma tiempo. La renovación de los apetitos y la de la mente toma tiempo. El buen pastor, mis hermanos, usa el rebaño en la restauración del individuo. A medida que el individuo, que cada una de sus ovejas se fortalece, el pastor ahora las va a usar para restaurar a otras almas. Así que este proceso de restaurar nuestras almas no es instantáneo. Es un proceso donde tú y yo nos encontramos. Pero es un proceso que no se detiene, que va en marcha. Así que en el pueblo del Señor no deberían haber enanos espirituales, sino hombres y mujeres que cada día están creciendo. Y que estas pruebas que vivimos hoy son una oportunidad para demostrar si realmente Dios está haciendo una obra en tu vida y en la mía. Así que el buen pastor restaurará nuestras almas. Utilizará los medios que sean necesarios para traernos de vuelta a donde estábamos anteriormente. Así que podemos tener paz de que estamos seguros en los brazos del Señor y que las verdaderas ovejas van a perseverar hasta el final. Ahora pasemos a nuestro último punto. El buen pastor
me guía por sendas de rectitud. Además de lo que acabamos de exponer hace unos minutos, David dijo en el versículo 3, Él me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Es decir, mis hermanos, el Señor está dirigiendo los pasos de David a lo largo de su camino. Recuerda lo que les decía al principio. Los pastores se caracterizaban por caminar mucho, para buscar buena agua y buen pasto para sus ovejas. Él era el que guiaba sus caminos. Él iba delante de ellos y las ovejas seguían su liderazgo. Eso es lo que dice Cristo en Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas van a seguir mis pasos. Ellas no van a seguir la voz de los hombres. Ellas no van a seguir primeramente la voz de los gobernantes. Ellas van a seguir la voz de su rey, el rey de reyes y señor de señores, quien vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos y quien nos compró por un alto precio de sangre. Y David dice: Jehová guía mis caminos. Mis caminos son guiados por Él. Porque para el hombre hay camino que le parece camino de vida y es camino de muerte. Por eso necesitamos que sea Dios quien nos guíe. Nosotros tenemos muchos puntos ciegos. Nosotros la mayoría de las veces, escúchame bien, la mayoría de las veces estamos equivocados en muchas de las decisiones que tomamos. Nosotros necesitamos que nuestro buen pastor nos guíe. Muchas de las cosas que pensamos son erradas, aunque muchas veces tengan el aplauso de los hombres. Mi hermano, yo te amo mucho en Cristo y somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Y yo te hago un llamado a que rindas tus caminos a la guía del Señor. Cede ese liderazgo al Señor. Deja que Él lidere tu vida. Deja que Él vaya delante de ti. Era como le decía Moisés al Señor: si tú no vas delante de mí, yo no iré a ningún lugar. Lo mismo debe ser para ti y para mí. Señor, si tú no vas delante de mí, guiando mis caminos, guiando mis pasos, guiando mis decisiones, yo no quiero ir a ningún lugar. Hermanos, Dios está tan íntimamente involucrado en ordenar nuestro camino, más de lo que tú piensas. Del mismo modo, Dios nos está guiando de cerca en nuestras circunstancias. En cada una de nuestras circunstancias, Dios está obrando guiándonos, diciéndonos por aquí sí, por aquí no. Y esto no sucede de manera mística. Dios puede estar usando mis palabras hoy para guiarte a ti. Estos caminos se representan aquí en nuestros textos en plural, lo que indica una naturaleza integral de estos caminos. Estos caminos incluyen todas las áreas de la vida de David, incluida su vida personal, familiar, laboral y eclesial. Y eso es lo mismo en nuestra vida. Dios guía cada uno de nuestros caminos. Ninguna parte de su vida debe ser vivida excluida de los caminos de Dios. Lo mismo es cierto para nosotros. No hay atajos que tomes, no hay rutas alternativas. Dios debe guiarte. Ya sea que estés en tu casa, en el trabajo, con tu familia, en la iglesia, tu pastor está guiando tus caminos, a no cualquier camino, por sendas de rectitud. Eso es lo que dice David: Él me guía por caminos de justicia. Esta guía del Señor siempre está en los caminos de justicia. Y esto representa la justicia práctica o la santidad personal. Lo que David está diciendo es que Dios me guía por caminos santos. De manera que cada paso que yo doy tiene que ver con su santidad, con aquello que le agrada a Él, con aquello que Él ha revelado, con cada imperativo, con cada mandamiento que Él me ha dado. Que es mi convicción. Yo me congregaré hoy domingo porque Él está guiando a mis pasos por sendas de rectitud. Eso implica santidad personal y eso implica obediencia a sus mandamientos. Y hoy estoy aquí es por obediencia a Él. Así que al mismo tiempo que Él nos guía por estos caminos de rectitud, nos acerca a la santidad y nos aleja de la iniquidad. Ese es su propósito. Hermanos, yo quiero decirles a cada uno de ustedes que la santidad es un objetivo alcanzable. Así es. Vivimos siempre dándonos golpes de pecho, qué duro es la vida cristiana, qué difícil obedecer este mandamiento, qué complicado. Pero quiero decirles que es una manera errada de pensar. La santidad es un objetivo alcanzable. Primera de Pedro capítulo 1 nos enseña que todos los recursos divinos ya nos fueron dados para vivir esta vida de una manera piadosa.
Y Dios también nos ha dado ejemplo en la Biblia. Nosotros tenemos el ejemplo de Job, quien dice que era más justo que todos los hombres. Tenemos el ejemplo de Pablo, y esos ejemplos no están allí por casualidad. Esos ejemplos de estos hombres de Dios están allí para mostrarnos que la santidad es un objetivo alcanzable en tu vida y en la mía. Acuérdate, Él te está guiando por sendas de rectitud. Hermanos, cuando David cayó en pecado con Betsabé, su decisión ciertamente no fue el resultado de seguir el liderazgo del Señor. Ese acto de pecado de David fue un acto intencional que él eligió por su propio camino, alejándose de los caminos de justicia que habían sido claramente designados por Dios. Quizás muchas de las cosas que estás haciendo hoy están indicando que estás alejándote poco a poco y sutilmente de los caminos de rectitud. Cuidado con eso, cuidado con eso. Esto no se trata de ti, ni de mí, se trata de Él. Por eso nuestro buen Dios dice que nos guía por sendas de rectitud, por amor de su nombre. David declara que el Señor guía a sus ovejas por amor de su nombre. Y en la Biblia, el nombre de una persona representa todo lo que es. Actualmente en nuestra sociedad occidental, ponemos nombres simplemente porque nos gusta, porque alguien en nuestra familia lo tuvo. Pero en aquellos tiempos el nombre representaba la personalidad, el carácter de la persona. Así que el nombre en aquel momento era un resumen del carácter y de la reputación de esa persona. Y esto nos dice que todo lo que Dios hace es para la magnificación de su propio nombre, para mostrarnos lo que Él es, pero también para dar a conocer en el mundo su reputación. Esta autoexaltación de Dios, de su propia grandeza, es el más alto de los motivos por los cuales Él obra de esta manera en nuestras vidas. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, que específicamente el Señor es glorificado cuando seguimos su liderazgo en caminos de justicia. Su nombre se eleva cuando su carácter se manifiesta en nuestras vidas. Ver el carácter sagrado de Dios reflejado en su pueblo muestra su gloria. Cada vez en medio del conflicto, en medio de la prueba, que tú reflejas el carácter de Dios, ese carácter valiente, fervoroso, amoroso, bondadoso, paciente y manso, cada vez que cada uno de estos aspectos del carácter de Cristo se muestran en tu vida, Dios está siendo glorificado. Y cada vez que en medio de la prueba o el conflicto, más bien brotan de ti las obras de la carne como las envidias, los chismes, pleitos, la falta de fe, la cobardía. Cuando cada una de estas cosas salen de ti en medio de la prueba y del conflicto, esto más bien deshonra a Dios. Dios solamente es honrado y magnificado cuando su carácter se refleja en ti. Podemos mirar a Cristo y encontrar la respuesta a la pregunta de cómo luce ese carácter. Misericordia, paz, fe, mansedumbre, templanza, bondad, gracia, y puedo seguir contando. Lo que más glorifica a Dios es que su carácter sea mostrado y magnificado en mi vida. Es por estas sendas que este buen pastor me va guiando, por sendas de rectitud. Por eso nosotros deberíamos orar a Dios estas palabras. Señor, endereza mi camino. O como bien decía un siervo del Señor, deberíamos orar palabras como esta. No dejes que me desvíe de tu camino. Señor, no permitas que mis propios impulsos me desvíen. Señor, marca mi camino, marca el camino que debo seguir. Oh amado Dios, yo quiero hacer lo que más te honra. Dime qué es lo que más te honra. Mi meta no es honrar a los hombres, mi meta es honrarte a ti, mi Dios. Yo quisiera llegar al cielo y escuchar de parte de mi Dios estas palabras. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Yo quisiera escuchar estas palabras de mi Señor, ¿y tú? ¿Y qué estás haciendo para eso? Este camino está claramente marcado por las Escrituras, este camino de rectitud. Específicamente los 10 mandamientos, las bienaventuranzas,
Cada imperativo en el nuevo pacto nos revela cuál es el camino de justicia por el cual el Señor quiere que andemos. Esto no es algo místico, no es algo abstracto. No, el Señor ha sido claro en su palabra. Él ya nos ha dicho, Él nos ha dicho ya qué quiere que nosotros hagamos y qué quiere que nosotros no hagamos. El Señor ha sido claro, es específico. Hermano mío, Dios te está guiando constantemente por caminos de justicia. La pregunta que deberíamos buscar y hacernos cada uno de nosotros es la siguiente. ¿Estás siguiendo su camino? ¿Estás obedeciendo su palabra o la palabra de los hombres? ¿Estás siguiendo el liderazgo de Cristo o el liderazgo de los hombres? ¿Te sometes a su liderazgo? ¿Estás hallando confianza y valentía en el Señor? Porque si eres una de sus ovejas, ten la seguridad de que Él siempre te restaurará y te guiará, ahora y hasta la eternidad. El pastor guía a las ovejas, pero las ovejas no son pasivas. Las ovejas no se encierran en una burbuja y se cruzan de brazos, no son pasivas. El texto nos dice que las ovejas le siguen. Ese es el deber de las ovejas. Es aquí donde se conecta la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. En estos días leía a alguien, bueno, ¿por qué les preocupa tanto que la gente no vaya a la iglesia? Si realmente son hijos de Dios, van a perseverar y ya. Dejen tanto show, decía alguien en Facebook. Uno de estos jovencitos que se creen teólogos de Facebook. A lo que respondí y le dije, entonces estás anulando toda la responsabilidad del hombre. Hoy hablamos de esa manera, Dios es soberano y eso es verdad, pero el hombre también es responsable, no somos títeres del diablo ni títeres de Dios. Las ovejas siguen al pastor, siguen su liderazgo, ese es su deber, no son pasivas. Tu pasividad te va a pasar factura un día de esto, créeme que sí. Las ovejas pueden tropezar o divagar a veces en medio de este camino difícil, pero conocen al verdadero pastor y son conocidas por Él, por lo que nunca se apartarán de Él por completo. Quizás podrán tocar fondo en algunos momentos, pero el Señor las volverá a traer a su rebaño. Estamos seguros en los brazos del Señor. Él pone en nosotros el querer y el hacer. En las palabras de Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y nota que no son pasivas, y me siguen. El propio andar en justicia de las ovejas es una de las evidencias claves que pertenecen al buen pastor. Si tu vida no se caracteriza por obediencia al Señor, no eres una oveja del Señor. Si tu vida no se caracteriza por una vida piadosa, no eres una oveja del Señor. Yo no estoy hablando aquí de conocimiento teológico, lamentablemente hoy decimos, ese debe ser un buen cristiano. Mira cuántos textos comparte en las redes sociales, mira cómo debate, mira cómo memoriza la Biblia tal hermanita. ¿Quién te dijo a ti que eso es ser piadoso? Sin duda alguna se requiere el conocimiento para llegar a la piedad, pero el conocimiento por sí solo no es sinónimo de piedad. ¿Lo entiendes? Cuando vemos a personas que profesan de un conocimiento y hacen mucho alarde del conocimiento, pero en medio del conflicto y de la prueba ceden al pecado, no son más que cobardes, que no están dispuestos a honrar a Dios, tú tienes ahí una persona que lo único que tiene es información. Conocimiento sin aplicación es igual a solo información. No importa que tenga esa hermana o ese hermano 50 años en el cristianismo. Son los momentos de la prueba y del conflicto donde se prueba si la fe de esa persona, de ese hermano es real. Es allí en la prueba, como dice Pedro en su primera carta. Cuando ella es probada con fuego, es donde se prueba si es genuina o no. Dios quiera que el conocimiento que tenemos en nuestras mentes pase a nuestros corazones. Te animo a examinar tu propia vida, a examinar si los pasos y las decisiones que estás tomando hoy indican que eres una oveja del Señor, que estás dispuesta a someterte a su liderazgo por encima de cualquier cosa y sin importar cualquier cosa. Como les decía hace rato, estas pruebas son buenas, nos ha permitido conocer un poco más a muchas de nuestras ovejas. Quiera el Señor poner en cada uno de ustedes el querer y el hacer para andar por estas sendas de justicia,
por la que Él nos forza a andar. No andamos por ellas por voluntad propia. Él tiene que forzarnos a andar por estas sendas de rectitud. Dios nos permita vivir nuestra vida corandeo. ¿Sabes lo que eso significa? Es como vivir siempre, como delante de la presencia de Dios. Decía el doctor Sproul, vivir corandeo es vivir bajo la autoridad de Dios, bajo el poder de Dios y bajo el liderazgo del Señor. Para el cristiano no existe una vida secular y una vida sagrada. Eso es algo que promovió el catolicismo romano. Tú estás llevando una vida sagrada si eres monje, pastor o sacerdote. Pero si eres carpintero o zapatero, eso es una vida secular. Pues los reformadores cambiaron eso, basados en lo que ya estaba en la Biblia. Todo, tanto el zapatero como el pastor vive su vida para la gloria de Dios. No eres más espiritual porque te pases todo el día leyendo sermones. No. Para el cristiano no existe una vida secular y una sagrada, un trabajo secular y uno sagrado. Todo lo que hacemos, cada nuestra vida, cada episodio, incluso como usamos el celular, nuestro tiempo, nuestras decisiones, en medio del conflicto y la prueba, todo debe hacerse consagrado al Señor, como delante de la presencia de Dios. Eso es vivir corandeo. Una verdadera oveja vive siempre con temor, reverencia, obediencia y pasión por Cristo, porque entiende que vive su vida siempre corandeo, como delante de la presencia de Dios y bajo la autoridad de Dios. Cristo es mi máxima autoridad, no los hombres. A Él debo mi vida. A Él debo mi vida física y mi vida eterna. A Él debo la salvación. A Él debo el aire que respiro hoy. A Él debo ser unido al cuerpo de Cristo. Él es mi Rey. Él es mi autoridad. Él es mi guía. Él me guía por sendas de justicia. ¿Estás siguiendo a Cristo hoy? ¿Estás siguiendo su liderazgo hoy? ¿Estás siguiendo sus pasos hoy? Las ovejas no son salvas por caminar en rectitud. Somos salvos únicamente por gracia. Pero su andar en santidad evidencia que Dios las ha salvado. Tu andar en rectitud, tu andar en santidad, evidencia si eres una verdadera oveja del Señor. Evidencia si realmente Cristo derramó su sangre por ti. Evidencia si realmente has creído. Hermanos míos y amigos que nos ven, nuestro buen Dios ha prometido restaurar nuestras almas, llevarnos al lugar donde estábamos antes. Quiera el Señor usar esta predicación de hoy para traerte de nuevo a sus caminos si te has desviado, para que puedas ver tus propios pecados y para que puedas volver a Cristo a encontrar gozo y alegría. Esa satisfacción, esa plenitud, esa alegría que solo se halla en Él. Él es la fuente de agua viva. Él es el pan que descendió del cielo. Él es quien sacia nuestras almas. Él es nuestro alimento. Él es nuestra vida. Él es nuestra esperanza. Como decía Paul Tripp, la esperanza no se halla en una cosa, ni en nada de esas cosas que nos brinda este mundo. La esperanza se halla en una persona, y esa persona es Cristo, quien dio su vida por las ovejas, quien restaura nuestras almas y nos hace andar por sendas de justicia. Qué obra tan maravillosa la que está haciendo este buen pastor en tu vida y en la mía. Bendito sea Dios, que fortalezca por siempre a su iglesia y que pronto podamos estar juntos para darle gloria a su nombre. El Señor los bendiga.